La unidad 4 se refiere a las técnicas de lectura y comprensión lectora. Veremos qué son las técnicas de lectura y cuáles son, cómo se aplican, algunos tips para su aplicación, qué es la comprensión lectora, pistas textuales y contextuales, traducción versus comprensión. Una técnica de lectura es simplemente una herramienta cognitiva que consiste en desarrollar una estrategia de lectura para facilitar la comprensión de un texto, bien sea de manera general o específica. Quiere decir que una técnica de lectura es aquella herramienta que me va a ayudar a alcanzar la comprensión del texto como tal. Técnicas de lectura rápida. Existen dos técnicas de lectura rápida que estudiaremos en este curso. Skimming, que significa echar un vistazo por encima del texto para encontrar la idea principal. Cuando hacemos o practicamos skimming, los detalles no son importantes. Lo importante es la idea principal del texto. Se leen solamente los títulos y encabezados para tener una idea global del mismo. Ejemplos de skimming. Buscar información en catálogos y manuales especializados. Revistas científicas para definir qué artículos son de tu interés para leerlos en detalle. Y revisar los websites. Esos son ejemplos de skimming, donde buscamos idea global de un texto en particular. Otra técnica de lectura rápida es el scanning. Simplemente significa pasear la mirada línea tras línea. Buscamos una información específica o detallada con algún tema en particular. Los detalles son lo más importante cuando hacemos scanning y fijamos la atención en aquellas palabras que nos presenta el texto que aparecen resaltadas. Ejemplos de scanning. Guías de talleres, conferencias, ponencias, artículos de investigación científica, manuales, catálogos, cuando buscamos alguna información particular. Tips para aplicar skimming. Simplemente leemos rápidamente las primeras y últimas oraciones en los primeros párrafos para identificar la idea principal y las ideas secundarias. De esta manera obtenemos una visión global de lo que se trata el texto y también conocemos el estilo de redacción del autor. Prestamos atención a todas las ilustraciones, a los títulos y subtítulos que se presentan en la estructura del texto y de esta forma obtenemos la idea global del mismo. Una vez finalizada la lectura, es posible elaborar un esquema mental con la información general para tenerla bien presente en nuestra mente. Tips para aplicar scanning. Simplemente vamos a definir la información específica que queremos buscar dentro del texto. Vamos a hacer uso de las pistas textuales y contextuales que el texto provee para localizar más rápidamente la información deseada. Nos ayudamos con los títulos y encabezados, pues nos permiten hacer una búsqueda rápida de la información que buscamos. Una vez que encontremos la información, simplemente leemos toda la oración o las oraciones que le circundan que tienen relación con esta idea específica. Aquí vemos la diferencia entre skim y scan. Sabemos que skim es buscar la idea general de un texto. Para ello simplemente le echamos un vistazo a los rasgos del texto, ¿verdad? A su estructura, a su composición y leemos las primeras y últimas oraciones en cada párrafo o específicamente en los primeros párrafos del texto para poder tener una idea global de lo que el texto nos quiere dar a entender. También nos ayudamos respondiendo preguntas en relación a quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y de esta manera obtenemos una idea global, general del texto que estamos trabajando. Scan, por su parte, es simplemente buscar los detalles o la información específica o particular mediante el uso de pistas textuales y contextuales. Movemos rápidamente nuestros ojos alrededor del texto hasta encontrar las palabras claves que nos brinden la información específica que buscamos. La comprensión lectora, por su parte, es un proceso cognitivo
en el cual el lector va a elaborar un significado propio, basado en sus experiencias previas conforme a su interacción con el texto. Quiere decir que toda persona, al realizar el proceso de comprensión lectora de manera cognitiva, tiene en su mente conocimientos previos relacionados al tema. Simplemente al leer y comprender el texto en su totalidad, estos conocimientos van a ir creciendo, van a ir aumentando, pues estamos incorporando información adicional a lo que ya sabíamos. Las pistas textuales o textual clues son las señales que ayudan al lector a inferir los significados de las palabras o conceptos más resaltantes en un texto. Estas pistas textuales vienen dadas por el uso de negritas, cursivas, subrayado y también por el uso de algunos signos de puntuación que tienen un fin determinado, según el estilo de redacción del autor. Generalmente en los signos de puntuación prestamos mucha atención al paréntesis y a los corchetes y a las comillas, que son los signos de puntuación que denotan más la intencionalidad del autor. Contextual clues o pistas contextuales son aquellas frases específicas que me van a describir un campo especializado al cual va dirigida la información. Generalmente se utilizan palabras claves o expresiones determinadas mediante unas definiciones o conceptos y también uso de metalenguaje o lenguaje especializado en un área específica del saber. Aquí observamos un ejemplo de un breve texto que habla sobre la ingeniería aeronáutica. Vemos resaltado en rojo la frase que dice also called aerospace or astronautical engineering. Quiere decir que esto es una definición que me está proporcionando el texto o me está indicando la forma en que también se conoce o es llamada la ingeniería aeronáutica, ingeniería del aeroespacio o ingeniería astronáutica. Entonces esto constituye una pista contextual porque me está dando una breve definición. Is a field of engineering concerned with the design, development, construction, testing and operation. Esas palabras aparecen en cursiva y subrayada, constituyen pistas textuales. Luego vemos hacia el final del párrafo número 2, vemos en el medio del párrafo número 2 una conjunción que es as well as, que nos está indicando también otra forma de comparación que se está estableciendo allí en el texto y constituye una pista contextual. Al final del párrafo número 2 vemos que dice The Sciences of Aerodynamics, Propulsion Systems, Structural Designs, Materials, Stability and Control Systems. Esas son palabras específicas del campo especializado de la ingeniería aeronáutica, es decir, es el metalenguaje. Por tanto, son pistas contextuales. Traducción versus comprensión. La traducción es simplemente un proceso en el cual se tienen dos idiomas, lengua de partida y lengua de llegada. Vamos a tomar los elementos escritos del idioma A, es decir, de la lengua de partida, para traducirlos fielmente al idioma B o lengua de llegada. Se va a conservar la misma estructura, la misma idea del autor e incluso los mismos signos de puntuación y todos aquellos elementos que estén presentes en el texto. Esa es la traducción. Es simplemente una manera de repetir lo que se dice en un idioma, llevarlo al otro idioma, conservando fielmente la estructura original del texto de la lengua de partida o lengua A. Por su parte, la comprensión es un proceso mucho más complejo, porque se suelen utilizar otro tipo de mecanismos o dispositivos cognitivos como el resumen para condensar las ideas más importantes que el texto nos provee. Intervienen procesos del pensamiento, procesos como inferencias, analogías, observación, conocimientos previos que ya tenemos en nuestros esquemas mentales y que vamos simplemente a incorporar nueva información a estos esquemas mentales. Se van a plasmar las ideas propias del lector junto con lo que se establece en el texto o las ideas del autor del texto.
Entonces, como vemos, la traducción es un proceso un poco más simple, mientras que la comprensión es un proceso más complejo que puede abarcar lo que es la lectura, la traducción y la comprensión per se. Bueno, esto ha sido todo, muchachos. Ahora vamos a trabajar.